¿Cómo están? Pues bienvenidos a nuestra clase de psicología de los grupos. Hoy estamos comenzando la cuarta unidad y pues bueno, ya la verdad es que ya vamos muy avanzados. Eso me emociona mucho y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera clase. Hemos venido analizando qué son los grupos, cómo se conforman los grupos, cuáles son las características que tiene o que necesariamente debe de tener un grupo. Habíamos estado encontrando la importancia que tiene la dinámica grupal, es decir, esta manera de relacionarse, y también que podíamos hablar de dinámica grupal al hablar de una manera de poder ayudar, una dinámica, una manera de poder ayudar a esa, valga la redundancia, dinámica grupal que pudiera haber en ciertos grupos. Bueno, en esta unidad lo que vamos a hacer es que vamos a analizar al grupo, pero desde sus diferentes ámbitos. Y para entender un poco mejor este tema, traigo algunos conceptos que creo yo que sería muy bueno comenzar a verlos. Bueno, existen diferentes ámbitos de los grupos, pero vamos a entender qué es un ámbito. Un ámbito es un espacio y conjunto de personas o cosas en que se desarrolla una persona o una cosa, es decir, un espacio, un espacio, un lugar donde pueden desarrollarse ciertos grupos. Y en este tema vamos a analizar el grupo de acuerdo al espacio donde se encuentra. Como decía aquí al principio de la clase, vamos a analizar a los grupos desde su ámbito, desde su espacio. Si bien es cierto que existen diferentes tipos de grupos, que ya lo checamos, si bien es cierto que cada grupo tiene sus etapas de desarrollo, si bien es cierto que también cada grupo tiene sus características o existen características que necesita tener un grupo, bueno, también es cierto que existen diferentes grupos tomando en cuenta los diferentes ámbitos de la sociedad en donde nos podemos encontrar. No puede ser lo mismo un grupo de WhatsApp, de amigos, a un grupo empresarial donde se ven en el trabajo todos los días. Entonces, ¿y de qué depende? ¿O por qué no es igual? De entrada, por el ámbito en el que están, ¿no? Bien, el ámbito tiene que ver mucho con el contexto. Quizás yo creo que para entender esta diferencia entre los diferentes ámbitos desde donde vamos a estudiar ahora los grupos, pues vamos a hacer la analogía de que ámbito es muy similar al contexto. Y el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Es decir, es un conjunto de circunstancias que tienen ese tipo de grupos, y si esas circunstancias no existieran en ese grupo, no podríamos analizar a tal grupo en específico. ¿Okay? Bien, existen tres ámbitos importantes que nosotros vamos a estudiar a los grupos. El primero es el ámbito escolar. Vamos a estudiar al grupo desde su contexto escolar, ¿ok? Ustedes son alumnos, pero si se van a su casa son hijos, pero también si de repente van a otro lugar, si van con sus amigos son amigos. Entonces existen diferentes contextos: contexto escolar, contexto familiar y contexto de amigos, podríamos decir, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dividir en esta unidad tres ámbitos importantes de los cuales vamos a estudiar a los grupos. Primero vamos a estudiar a los grupos que pertenecen al ámbito escolar, ¿ok? O al contexto
escolar o educativo. Después existe el contexto clínico, que también es algo que nos importa. ¿Por qué vamos a estudiar solo estos 3 contextos? Porque desde la psicología podríamos pensar que son los contextos que más nos interesan a nosotros como psicólogos. A un psicólogo educativo le interesará estudiar algún grupo desde el contexto educativo, la escuela, el grupo de la escuela. A un psicólogo clínico le interesará estudiar a grupos de terapias que pueden hacer. Se da mucho la terapia grupal para trabajar ciertos trastornos. Cuando más de 2 personas tienen el mismo trastorno, hablando de depresión, ansiedad, etcétera, se hacen grupos para trabajar en terapia no con una sola persona, sino en grupo. Entonces, ahí podíamos entender el contexto clínico. Y también vamos a analizar a los grupos desde el contexto organizacional. Organizacional quiere decir empresarial o de trabajo. Vamos a estudiar a los grupos que existen dentro de las empresas. Y otro que se me andaba escondiendo por ahí y que no puse una imagen, es el contexto social. Entonces vamos a estudiar en esta unidad 4 contextos importantes o 4 tipos de grupos importantes que nos interesan a nosotros los psicólogos, que es el educativo, el clínico, el organizacional y el social. Bien, y hoy en esta clase nos vamos a centrar todavía más en el contexto educativo. Si a alguno de ustedes les interesa la parte de la psicología educativa, les va a interesar muchísimo ese tema. Bueno, es importante primero que nada entender que una de las características importantes que definen a un grupo es la manera de interacción que puedan tener, cómo se comunican dentro del grupo. Y en el contexto educativo vamos a ver 3 maneras de interacción. Puede darse en el contexto educativo una interacción de educando a grupo. ¿Qué quiere decir? De maestro a alumnos. Esa puede ser un tipo de interacción. Pero también puede haber una interacción de educando a educando. Ahí se me fue una R, creo. Se me fue una R y me faltó una N. De educando a educando. ¿Qué quiere decir? De maestro a maestro. Otro tipo de interacción. Y también, podría ser un ejemplo de educando a educando. Puede ser otro tipo de interacción. Y luego, ahí se me fue, era de grupo a grupo. Es otro tipo de interacción. ¿Ok? Entonces, déjenme, les mando más tardecito las diapositivas corregidas. Pero uno es de educando a grupo, otro de educando a educando y otro de grupo a grupo. ¿Ok? Bueno, existen 3 tipos de interacción. Ahí la llevamos. Espero que hasta aquí no haya alguna duda o alguna pregunta. Bien, dentro de este tipo de
Perdón, tuve un problemita con mi micro. Pero bueno, entonces dijimos que hay una interacción de educando a grupo, otra de educador a educando y otra de educando a educando. Ya me di cuenta que no me equivoqué, chicos. Yo pensé que había tenido un problema de equivocación, pero no. El primero es de maestro a grupo, podríamos pensarlo así, podría ser un ejemplo. El segundo es de educador a educando, de maestro a un solo alumno. Ese es otro tipo de interacción. Y el tercer tipo de interacción es de educando a educando, que es de alumno a alumno. Todos estos son ejemplos que yo les estoy comentando. Pero podríamos ver otros ejemplos que más al ratito vamos a ver. Dentro de la interacción o de la relación que se podría dar de alumno a alumno, educando a educando, existen dentro de esta última interacción o tipo de interacción de educando a educando, existen 3 tipos de interacción aún, que es la tutorización, la colaboración y la cooperación. En resumen, chicos, para que no nos vayamos enredando. En esta unidad vamos a analizar a los grupos desde sus diferentes contextos. Los 4 contextos que vamos a analizar en esta unidad va a ser el contexto educativo, el contexto clínico, el contexto empresarial y el contexto social. Bien, y específicamente en esta clase vamos a definir el contexto educativo. Dentro del contexto educativo existen 4 maneras de interactuar. 3 maneras de interactuar. Uno es de maestro a grupo, otro es de maestro a alumno, a un solo alumno, y otro es de alumno a alumno. En la interacción de alumno a alumno existen 3 tipos de interacciones, que es la tutorización, la colaboración y la cooperación. Bien, chicos, ahora a continuación vamos a ver a qué se refiere cada una de estas interacciones, tomando en cuenta la de educando. ¿Ok? Bien, chicos. La tutorización entre iguales. ¿Qué significa eso? La tutoría entre iguales o pares puede definirse como un sistema de instrucción constituido por una diada en la que uno de los miembros enseña al otro a solucionar un problema, completar una tarea, aprender una estrategia, dominar un procedimiento, etc., dentro de un marco planificado exteriormente. Bien, ¿no les ha pasado que seguramente ustedes en la escuela llegaba el maestro y les decía, los niños más listos se van a sentar con los que todavía no han aprendido a leer? Esa es una tutorización entre iguales. Al final del día, si bien es que los dos son alumnos, uno de ellos termina teniendo un poco de más poder porque de alguna manera ha adquirido una habilidad que su compañero pues no ha adquirido, en este caso tomando el ejemplo de el aprender a leer. Entonces, por eso es tutoría, como que alguien enseña a algo, como si bien dice la definición, a alguien de su mismo rango, ¿ok? Tutorización quiere decir que alguien del mismo rango, del mismo nivel, está enseñando algo. Pero esta se da como bien dice también la definición, en diadas, en 2 personas, ¿ok? Bien, la siguiente. Bueno, aquí les pongo otra definición de tutoría entre iguales.
Y la tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo basado en la creación de parejas, dos alumnos, con una relación asimétrica, es decir, en el mismo nivel, derivan de la adopción de rol de uno termina obteniendo el rol de tutor y el otro del tutorado, es decir, uno enseña y el otro es el alumno, podríamos decir, con un objetivo en común, conocido y compartido, la adquisición de una competencia curricular que se le otorga a través del marco de la relación planificado por el profesor. Esto se da mucho de alguna manera para que las personas puedan tener una especie de competencia entre ellos, al saber que al final del día terminan teniendo un mismo nivel, pero necesitan adquirir ciertas habilidades que el tutor tiene y el tutorando aún no ha adquirido. ¿Ok? Bien, el otro tipo de interacción es la interacción o aprendizaje colaborativo. La interacción o aprendizaje colaborativo implica interacciones menos constreñidas y comportamientos sociales que no se daban en la tutorización. La colaboración se produce cuando los compañeros, generalmente dos, cuentan con unos conocimientos iguales o pretendidamente similares y trabajan juntos en una situación de igual estatus para realizar una tarea que ninguno de ellos por su cuenta podría llegar a realizar solos. Bien, igual. Pero ahora, este ejemplo podríamos tomarlo de cuando algunos maestros dicen vamos a hacer equipos para realizar esta maqueta, ¿no? Un ejemplo. Vamos a hacer una maqueta del sistema solar, que yo creo que si alguno de ustedes no la hizo es que no tuvimos infancia. Creo que yo sí la hice, pero es básica en la primaria. Entonces, eso es un ejemplo. Van a hacer una maqueta del sistema solar en equipos de 3. Esto no quiere decir, la interacción de aprendizaje colaborativo no quiere decir que uno sabe más que otro, como en el anterior, que uno le enseña al otro. No, quiere decir que los dos saben lo mismo, que los dos pueden hacer lo mismo y que solo es cuestión de repartirse el trabajo para de alguna manera llegar a la meta o hacer el trabajo que nos han pedido en la escuela. Al final del día, su nombre lo dice, es cooperar, es aprender juntos. No ya sabe uno más que otro, no, sino aprender juntos y colaborar de manera muy similar. Y bueno, según la teoría de la interdependencia social, el aprendizaje colaborativo requiere de 5 aspectos claves. Uno es la interdependencia positiva, es decir, que se establezcan metas, que los logros sean puntuales, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos importantes en el aprendizaje colaborativo es la responsabilidad individual y grupal. ¿Qué quiere decir esto? Tomando en cuenta el ejemplo del sistema solar, es importante saber que si a mí me tocó hacer Marte y a mi compañero le tocó hacer Tierra, pues la responsabilidad mía de hacer el planeta Marte bien, pues de alguna manera también es responsabilidad grupal, porque si yo no hago bien el planeta que me tocó, pues al final del día eso repercute en todo el grupo. Otro de los aspectos claves son las habilidades interpersonales, es decir, tener empatía, ser muy asertivo, etcétera. Otra de los aspectos claves son la interacción estimuladora, que entre compañeros decir yo ya le avancé en esto, a ti qué te falta, y de alguna manera eso le vaya estimulando a su compañero. Y por último, un aspecto clave fundamental es la evaluación grupal. Decir a quién le quedó mejor, por qué faltó, etcétera, etcétera. Y bueno, en general estos son aspectos claves en el aprendizaje colaborativo. Interacción o aprendizaje colaborativo. Y ahora nos vamos a la interacción cooperativa. Dirán, es lo mismo
que sería parte del aprendizaje colaborativo. No, hay una pequeña diferencia entre el aprendizaje colaborativo y la interacción cooperativa. La palabra colaborativo y cooperativa hacen la diferencia. Bien, en este tipo de interacción resulta ser que hay una colaboración no solo de los estudiantes, sino también existe una cooperación, y lo voy a poner así en grande, en una red cooperativa con el tutor. El tutor termina siendo un aspecto fundamental dentro de esta interacción cooperativa. Y sí, se parece un poco a el aprendizaje colaborativo, porque de alguna manera colaboramos, pero a diferencia de este anterior, aquí ya aparece como aspecto importante el tutor. Bien, chicos, fin de las diapositivas, fin de la clase. Nos vemos mañana. Dudas, preguntas, ya saben. Vayan escribiéndolas y mañana las contestamos. Cuídense mucho, chicos.